Bueno, vamos a iniciar con la clase número 4 o el video número 4 del curso de cálculo diferencial. Este video fue creado por May Jorge Aldair, propietario de la página Física y Cálculo y Física y Matemáticas para la Educación, en el cual yo les hice unas diapositivas extraídas principalmente de la bibliografía CONAMAT, el cálculo diferencial. Me gusta comenzar, como dije desde el primer video, cada que inicie un tema nuevo, hacer énfasis en frases motivadoras para el estudiante. Por ejemplo, Galileo Galilei una vez mencionó que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y es verdad porque todo lo que nosotros vemos o nos rodea tiene una parte matemática, o todo es matemáticas si nosotros lo analizamos con cuidado. Otra frase también que me gusta mucho es uno que dijo Edward Benjamin Brighton, que dice, aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Y es cierto, cuando nosotros dejamos algo, muchas veces se nos olvida, retrocedemos. Lo importante es ser constante y estudiar cada día e ir mejorando poco a poco. De los temas de esta clase van a ser los tipos de funciones, como les había comentado en la clase anterior. Función constante, función lineal, función cuadrática, función raíz cuadrada, función racional, función valor absoluto, función exponencial, función logarítmica y funciones trigonométricas. Solamente analizaremos por el momento el seno y el coseno. Van a ser un análisis muy básico, pero que va a ser nuestra guía para seguir avanzando con el curso. Mi intención es que ustedes como estudiantes logren comprender los temas fundamentales antes de entrar al corazón del cálculo diferencial, que vendría siendo lo que es límites, derivadas, posteriormente lo que viene siendo las aplicaciones. Función constante. Había comentado antes que una función constante es cuando el valor de y no cambia, es decir, donde el valor que nosotros le pongamos a x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, a pi, a 2.1, al número real que nosotros queramos, siempre va a haber el mismo valor de y, pero va a estar definida en todos los valores de x. Es por eso que su dominio son todos los números reales. Y su rango, pues es ese valor constante de que aquí le puse k de la función. Vamos a entenderlo rápidamente, lo que quiero que sepan. Una función constante la podemos escribir como y, o como bien sabemos, es lo mismo que escribir f de x. Se expresa como y igual a k o f de x igual a k. K es un valor numérico, una constante que no va a cambiar. Por ejemplo, yo puedo hablar de funciones constantes como y es igual a 2, como y es igual a 1, como y es igual a 1/2 y así sucesivamente. El dominio de estas funciones, por ejemplo en esta de y igual a 2, nosotros podemos dibujar nuestro plano cartesiano y nos damos cuenta que en el punto 2, este es el 1, este es el 2, va a haber una función, se va a encontrar la función de forma constante de y igual a 2.
El dominio va a estar definido para todos los valores de X. Va a haber un valor de Y asociado. No importa que sea el mismo valor de Y, como habíamos visto en la definición de función. Lo importante era que de los elementos del primer conjunto no se repitan. Vemos que cada valor de X tiene un valor de Y. Esa es la función constante. Su dominio ya habíamos dicho que eran todos los números reales. Lo podemos escribir así: el dominio de la función son todos los X pertenecientes a los números reales. O en forma de intervalo sería de menos infinito a infinito. O de menos infinito a más infinito. Y el rango de esta función pues sería el valor de K, porque ese valor es constante. Vamos a poner así: rango de la función sería simplemente ese valor de K, que podría ser cualquier número que tengamos. Acá en este caso que es 2, pues aquí pondríamos 2. Eso sería todo el análisis que se le puede hacer a la función constante. Una función que tiene la forma f de x igual a k, donde k es cualquier número. Tiene un valor de y constante en todo el gráfico. Su rango está definido para todos los reales, porque cada valor de x tiene un valor de y asociado, aunque el valor de y sea el mismo. El rango, como el rango es el valor de y en el cual está definida la función, pues el rango solamente sería ese valor de k que tenemos en la función. En este caso, por ejemplo, en el primero que encierre sería 2, en el segundo sería 1, en el tercero sería 1 medio. Vamos a continuar con las demás funciones. No, en este video no voy a ser no me voy a poner a resolver ejercicios, sino más bien solamente la parte fundamental, lo que es la parte teórica. Bueno, aquí vamos a comenzar con lo que es las funciones lineales. Creo que esto ya lo habíamos analizado antes, solamente recordar. Una función lineal son todas las funciones que tienen la forma mx más b, donde m habíamos dicho que era la pendiente, y la pendiente, si no recuerdan, en el video de la clase número 2 expliqué todo esto de la función lineal, donde la pendiente es un cambio de y entre un cambio de x, y b le llaman ordenada en el origen, que es el corte que hay con el eje y. Conociendo la pendiente y el corte, podemos hacer la gráfica de la función lineal sin hacer una tabulación. Y también habíamos analizado en ese video que su dominio eran todos los números reales y su rango también eran todos los números reales. El contradominio es igual al rango en este caso, porque recordamos que en esos ejercicios que estamos viendo, estamos tomando como el contradominio todos los números reales. Luego sale digamos, de la función lineal sale la función identidad, un caso particular, donde la función identidad sigue siendo una función lineal, eso no hay que olvidarlo, pero se le llama identidad, es un caso particular de este tipo de funciones porque la pendiente es 1 y b, que es la ordenada al origen o en el origen, es igual a 0. Por lo tanto, esta función lineal tiene la forma y igual a, como vemos acá, a x, o f de x igual a x. Y podemos observar que aquí está su gráfica a la derecha, muchas características, por ejemplo, pasa en el origen. Su dominio vemos que está definido para todo valor de x, son todos los reales. Su rango igual son todos los números reales y es igual al contradominio. Su pendiente es igual a 1 y como la pendiente es 1, forma un ángulo de 45 grados con respecto al eje x.
y al eje Y igual, porque pues tendríamos 90, 45 y 45. Esto es todo de las funciones identidad. Ya analizamos función constante, función lineal, un caso particular de la función lineal que es la función identidad. Vamos a analizar la función cuadrática. En el video de la clase número 3 también expliqué características importantes de la función cuadrática. La función cuadrática tiene una forma general que es f de x, como vemos acá, igual a x cuadrada más bx más c, y representa una parábola ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. La concavidad, como habíamos visto, nos da el valor de a. Si a es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Si a es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. También habíamos dicho que las parábolas tienen un vértice. Si es cóncava hacia arriba, tiene un mínimo en el cual se encuentra el vértice. Si es cóncava hacia abajo, tiene un máximo. Su dominio, vemos que esta función cuadrática está definida para todos los números reales. Su dominio son todos los números reales. Su rango, como hicimos en la clase anterior, depende de la ubicación del vértice, porque el vértice nos dice de dónde, hasta dónde inicia el rango o dónde termina el rango, depende de la concavidad. Y hay que recordar que su vértice se calcula con h con igual a menos b entre 2a. Y aquí está la otra fórmula que yo les mencionaba. En lugar de sustituir el valor de h que obtuvimos en la función, podemos usar la fórmula para acá, que es 4ac menos b cuadrado entre 4a. Cualquiera de las dos maneras nos permiten obtener el valor de k o de y del vértice de nuestra parábola. Ahora, la función raíz cuadrada en su forma básica. La función raíz cuadrada tiene la forma f de x igual a la raíz de g de x. G de x será un polinomio. Un polinomio puede ser una función lineal o una función cuadrática o una función cúbica. ¿Sí? Un polinomio, por ejemplo, x cuadrada más 1, de x más 1, semejante a lo que son las funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en las raíces no puede ser negativo lo que tenemos adentro de la raíz. Eso no puede ser. Si ustedes lo ponen en su calculadora van a ver que no calcula nada. Hacen raíz de menos 1. Le va a salir un error en su calculadora. Raíz de menos 2. Y eso es porque la raíz de números negativos nos mete a otro campo. El campo de los números imaginarios. De hecho, la raíz de menos 1 es la unidad básica imaginaria y que es otro tema de estudio, que por el momento no nos vamos a meter ahí. Para calcular el dominio de este tipo de funciones, lo que vamos a hacer en la próxima clase es de recordar temas de desigualdades, porque lo vamos a usar mucho cuando hay una desigualdad cuadrática, cuando hay una desigualdad de forma lineal. También vamos a determinar el rango de este tipo de funciones. Para determinar el rango de este tipo de funciones debemos de intentar despejar x, pero no basta con solo despejar x, sino también debemos considerar que esta función no puede tomar solamente puede tomar valores de y mayores o iguales a 0, ¿sí? Porque no hay manera de que esta raíz principal nos dé un número negativo, porque yo estoy dando la condición de que g de x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? No nos puede dar negativo. La función x a la n es una generalización ya. Si n es igual a 3, entonces la conocemos como la función
cúbica básica, donde solamente tenemos f de x igual a x cúbica. Si n es igual a 2, la conocemos como la función cuadrática básica o la más simple, ¿sí? Este tipo de funciones tiene la característica de que su dominio son todos los números reales siempre. Cuando el valor de n es par, decimos que su rango va de 0 a infinito. Y cuando el valor de n es impar, su rango es todos los números reales. Y esto se había visto en clases anteriores, en el cual nosotros analizamos las parábolas, que teníamos que buscar el vértice. Pues algo así sucede cuando n es par. Cuando n es impar, pues ya vimos, también mencioné un ejemplo, dibujé un ejemplo de la función cúbica, como mayormente son. Por eso es que su rango son todos los números reales. Función racional. La función racional tiene conceptos de asíntotas. Es el cociente de dos funciones polinómicas y se representa como f de x igual a p de x entre q de x, donde q de x necesariamente tiene que ser diferente de 0. Estas funciones ya hemos trabajado en ellas y hemos visto cómo determinar su dominio y su rango de este tipo de funciones. Aquí en la diapositiva se muestra todo lo que hemos venido trabajando sobre el dominio y rango de estas funciones. Ahora, otro concepto que nos falta retomar son las asíntotas. Vamos a estudiar más adelante lo que son las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Función valor absoluto. Hay una función llamada valor absoluto que digamos que cuando nosotros le ponemos a x un valor negativo, este me la cambia a positivo. Si o cuando la función nos quiere dar algo negativo, estas barras de valor absoluto me las van a cambiar a positivo, ¿sí? Por ejemplo, del valor absoluto, como vemos aquí, de a, se puede decir que a solamente si a es mayor o igual a 0. Si a es positivo, simplemente se pueden quitar esas barras de valor absoluto. Pero si a es negativo, tenemos que poner afuera de las barras, antes de quitar a las barras de valor absoluto, un signo negativo, para que con el otro negativo se vuelva positivo, porque siempre debe de quedar positivo. Y lo que está dentro, que sería a, puede ser un polinomio. Siempre vamos a tener en cuenta esos aspectos de la definición de valor absoluto. También sí me interesa. En la clase que sigue vamos a calcular su dominio y su rango de este tipo de funciones. De hecho, aquí tengo unos ejercicios que vamos a hacer y otros que yo le agregaré a esta diapositiva. Pero eso será en la otra clase. La función exponencial. Este tipo de funciones tiene la forma f de x igual a b a la x, donde hay que tener en cuenta que b es positivo y diferente de 1. Si b es mayor que 1, se dice que esta función es creciente. Pero si b está entre 0 y 1, sin tomar 0 y 1, entonces esta función decrece. ¿Qué digo? ¿A qué me refiero cuando digo que crece o decrece? El crecimiento de una función o el decrecimiento de una función se ve de izquierda a derecha. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Una función que viene así, la función lineal, esta función crece porque vemos de izquierda a derecha que va aumentando. Una función que viene de otra manera, por ejemplo, algo así, vemos que decrece. A eso me refiero con cuando una función crece o cuando una función decrece. Entonces, si b es mayor que 1, entonces la función va a crecer, como vemos aquí en la imagen.
En la imagen que dice b mayor que 1, crece de izquierda a derecha, vemos que crece. Cuando está entre 0 y 1, decrece. El dominio de este tipo de estas funciones tienen una asíntota horizontal, que es el eje X, no tocan el eje X. Por lo tanto, vemos que está definido para todo valor de X. Entonces su dominio son todos los números reales, pero su rango va de 0 hasta más infinito. No tomando el 0, sería de intervalo que va paréntesis de 0 hasta más infinito. Sería un intervalo abierto. La función logarítmica, sabemos que la función logarítmica y exponencial están muy apegadas, ¿sí? Muy apegadas, que vamos también a analizarlo en clases siguientes. Por ejemplo, la función logarítmica se representa como f de x igual al logaritmo de base b con argumento x, donde b es la base y x es el argumento. El rango de este tipo de funciones son todos los números reales y el dominio siempre va a ir de 0 a más infinito. Digamos que la función logarítmica y la función exponencial son inversas. ¿Por qué? Fíjense en algo muy importante. En la función exponencial lo que pasaba es que se formaba una asíntota que era el eje X. En la función logarítmica se forma una asíntota, pero ahora es el eje Y. En la función exponencial, si recordamos, vamos a regresar, tocaba siempre, se me olvidó mencionar, siempre cortaba el eje Y en el punto 0,1, ¿sí? En el punto 0,1 siempre había un corte con el eje Y. En la función logarítmica hay un corte, pero en el eje X, que es el punto 1,0. No sé si me doy a entender con esos aspectos. Ahorita vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Yo decía que la función exponencial era y igual a b a la x. Y decía que hay un corte en el punto 0,1, que es acá. Pero ¿por qué la función corta acá? Porque cuando x vale 0, ¿qué pasa? Que cualquier valor, sin importar el valor de b, claro que también en la definición de las funciones exponenciales, también estamos diciendo que b no puede ser 0. Entonces, cualquier valor que tenga b, cuando yo ponga x igual a 0, me va a dar 1. Y ese es el 1 que nosotros observamos ahí en esa gráfica. Aquí. Entonces, eso es una característica de las funciones exponenciales que tienen esta forma. Y vemos que la asíntota es horizontal y vemos cuándo crece y cuándo decrece, ¿no? Mientras que la función logarítmica toca en el punto 1,0. ¿Por qué sucede esto? Porque si nosotros hagamos una calculadora y colocamos el logaritmo de cualquier base, por ejemplo, el logaritmo de base 10 de 1, observamos que nos va a dar 0. Y ese 0 permite que pase o que corta el eje X en el punto 1,0. Vamos a analizarlo cuando estemos estudiando el dominio y el rango de estas funciones un poco más detallado. En la siguiente clase vamos a dar cuenta de todos estos aspectos. El rango de estas funciones, así a simple vista, de forma teórica, se ve que son todos los números reales. Y su dominio ya vimos que va de 0 a más infinito. En la función exponencial es lo contrario. El que va de 0 a más infinito no es su dominio, sino es su rango. Fíjense. No. El que va de 0 a más infinito
como dije, no es su dominio, vendría siendo su rango. Y el que es todos los números reales no es su rango, vendría siendo su dominio. Es lo inverso. Funciones trigonométricas, seno y coseno. Este tipo de funciones tiene su propio apartado, su propio análisis, pero por el momento lo vamos a estudiar de la manera más sencilla. Por ejemplo, vamos a estudiar lo que son las funciones como f de x igual a coseno de x y f de x igual a seno de x. En estas funciones que están definidas de esta manera, como está en la diapositiva, su dominio siempre van a ser todos los números reales y su rango va a ir de -1 a 1, pero en este caso también se debe mencionar a la función tangente, pero eso vamos a hacer ejercicios de funciones trigonométricas, determinar dominio rango, funciones valor absoluto, funciones raíz cuadrada, funciones a trozos y algún otro que se me esté escapando. Lo que es función lineal, función cuadrática, función racional, esas funciones nosotros ya hemos hecho ejercicios en clases anteriores. Solamente es cuestión de que ustedes me comenten sus dudas y yo lo resuelva con gusto. Si quieren resolver más ejercicios o tener más ejercicios, pueden buscar el libro de Conamat de cálculo diferencial o hay otro de cálculo diferencial e integral. Para las funciones trigonométricas, en la clase que sigue, lo que voy a hacer yo es hacer de forma gráfica o hacer notar de forma gráfica por qué yo digo que sus dominios son todos los números reales y su rango va de -1 a 1, para que quede un poquito más claro este tipo de funciones. Bueno, ya hemos echado un vistazo a todas las funciones que hay. Bueno, no todas, sino digamos las principales, aunque hay más, para que más adelante empecemos a identificarlas fácilmente y vayamos avanzando con este curso, que la verdad es un curso que yo he hecho exclusivamente para ustedes. Me pueden seguir en la página de Física y Cálculo o buscar mi canal en YouTube. Si quieren, si gustan suscribirse, la verdad se los agradeceré. O también si tienen alguna duda, un comentario o algo respecto a todo esto que hemos visto, déjenlo aquí en los comentarios. Yo apenas pueda lo reviso. Y que tengan una bonita tarde, día o mañana, según la hora que vean este video. Gracias.